Hablando entre colegas, con ustedes, Catherine Ramírez. Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a Hablando entre colegas, un podcast del hermoso mundo pedagógico donde te damos las claves para una mejora en la calidad educativa. Podrás escuchar opiniones de otros profesionales de la educación, los cuales en ocasiones nos hablarán de la realidad de los centros educativos y cómo dar soluciones a las necesidades de la comunidad educativa. Todo esto y mucho más en Hablando entre colegas. En este capítulo número 1 te vamos a dar a conocer los factores de riesgo en el centro educativo, pero además de ello, soluciones, un plan de acción para prevenir o erradicar estos factores de violencia o riesgo. Recordemos que el desarrollo y mejora de la convivencia escolar desde el marco de principios y derechos humanos tiene una consecuencia natural, la reducción de violencia. Por ello, es importante destacar que las acciones positivas tomadas deben ser desarrolladas en las instituciones educativas para fortalecer nuestra cultura de paz. Para hablar sobre ello tenemos la presencia de colegas, profesora Wendy Romero, profesora Alexandra Alvarado, profesora Marjorie Cortés, profesora Griselda Reyes, profesora Isamar Maravilla. Sean bienvenidas a este podcast Hablando entre colegas. Gracias a ustedes por invitarnos a este espacio educativo, en donde compartir información será de mucho provecho para cada una de las personas que nos están escuchando. Profesora Wendy, ¿nos puede poner en contexto de qué está ocurriendo o qué factores están sucediendo en las escuelas que ponen en riesgo a la comunidad educativa? Bien sabemos de que la violencia en los centros educativos depende de muchos factores, pero hoy en este día vamos a tomar en cuenta los más primordiales y los que se viven día con día en los centros educativos. Bien sabemos de que no todos los centros educativos tienen la misma disciplina, los mismos valores. Hay algunos que están desfasando u otros que también están haciendo lo mejor para evitar esto. Esta mañana yo quería darles a conocer o informarles sobre un factor de riesgo que para mi persona siento que en la realidad que vivimos en las escuelas, este factor de riesgo influye mucho, no solamente en el área educativa, sino que también en la área psicológica, emocional, social, etc. Y como lo es el bullying o el acoso escolar. También conocemos el bullying como un hostigamiento escolar, manotaje escolar y maltrato escolar. Muy cierto, profesora Wendy. Es uno de los factores que aún más que todo antes de la pandemia, los niños se vieron muy afectados. Muchos niños se han visto muy afectados por él. Y también se dice que este maltrato es de cualquier forma, ya sea psicológico, verbal o físico. Y esto es producido por otros estudiantes de forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado, tanto en el aula como a través de las redes. Como bien sabemos hoy en día, esto de las redes sociales o la tecnología, por decirlo así, está como más avanzado día con día. Y en muchas ocasiones en los centros educativos no enseñamos la forma adecuada de utilizar estas tecnologías. Porque no es malo tener Facebook, no es malo tener otras redes, pero igual, si no enseñamos la forma adecuada, entonces lo vamos a tomar como una herramienta para dañar a la otra persona. Entonces ahí lo que es los docentes, la comunidad educativa, depende mucho de que se haga una mejora y disminuir lo que es el acoso escolar. Bien sabemos que las causas del bullying pueden residir también en los modelos educativos, que son un referente para los niños. Por ejemplo, la ausencia de valores, de límites y de reglas de convivencia, en recibir castigo a través de la violencia o la intimidación y aprender a resolver los problemas y las dificultades con la violencia. Un ejemplo muy claro es cuando los niños vienen de hogares disfuncionales. ¿Qué sucede ahí? A veces no les enseñan valores,
y si los castigan, pues no es con disciplina, sino que a veces es con castigos o con violencia. Manejamos la violencia y la intimidación. Entonces es ahí donde sufren estos niños por decirlo así, un problema o un desfase, no solamente en su área física, sino también en su área psicológica. Entonces, pues deberíamos de tomar en cuenta este factor y saber pues solucionarlo. Profesora Isamar, la profesora Wendy mencionaba algo sobre el ciberbullying. ¿Nos puede dar un contexto más amplio sobre este factor de riesgo que está afectando a la comunidad educativa? Colegas, hablaremos del ciberbullying. Estas palabras son ingleses, ciber y bullying. Y en español lo conocemos como ciberabuso o violencia entre iguales. También el ciberbullying sabemos que es un término que se utiliza para describir cuando un niño o adolescente está siendo molestado, amenazado, acosado, humillado, avergonzado o abusado por otro niño, adolescente o adulto a través del internet o cualquier medio de comunicación como teléfonos móviles, tablets, PC, etc. También el ciberbullying se caracteriza por el acoso que se da entre dos iguales. En este caso, menores, es importante distinguirlo, ya que existen otras prácticas en las que se involucran adultos y se denominan simplemente ciberacoso o acoso cibernético. Profesora Isamar, creo que este factor, el ciberbullying, se está dando bastante en la actualidad, porque estamos en un contexto donde todo es de manera virtual. Las clases, los niños tienen más acceso a la tecnología, pero me puede hablar sobre el aspecto legal, es decir, estas acciones son penadas por la ley, y también de qué forma se puede presentar el ciberbullying. Con las consecuencias legales que tienen los actos de un mayor de edad en contra de un menor, que sabemos que esto es penado por la ley. También, colegas, el ciberbullying no es algo que ocurra una sola vez y además se presenta de distintas formas, desde insultos, discriminación o burlas sobre características que tienen las demás personas, y estas pueden ser físicas, formas de vestir, gustos, hacer información pública o fotografías que avergüencen a la víctima, robo de identidad y suplantación, hasta amenazas de daño físico y otros cargos que pueden ser tipificados como delincuencia juvenil. También encontramos o contamos con formas de ciberbullying, y estas son acoso por mensajerías instantáneas en las aplicaciones WhatsApp, Messenger, Facebook y un mensaje de texto. Robo de contraseñas, sabemos que esto se da muy frecuente para publicar o hackearles las cuentas a las demás personas y hacerles bullying o dañarles su identidad. Publicaciones ofensivas en su blog, muros, sitio web y redes sociales como Facebook, Twitter u otras aplicaciones que la víctima utilice. También encuesta de popularidad para humillar o amedrentar a las otras personas. Colega Wendy, ¿nos puede hablar sobre otro factor donde se vean involucrados tanto los docentes como el director? Otro factor de riesgo que influye mucho en la violencia en los centros educativos es el desacuerdo entre la planta docente. Como bien sabemos, los centros educativos tienen un líder y ese líder es el director, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa cuando el director es un buen líder y elabora, planea, planifica un dicho proyecto? Pero como es un buen líder, entonces él va a tomar en cuenta la planta docente, la comunidad educativa. Pero ¿qué pasa cuando los docentes tienen esos desacuerdos? Es por ello de que en muchos centros educativos pues no hay mejora
Y más de eso hay desfase, no solamente en el aprendizaje, sino que también en la infraestructura, en los materiales didácticos. ¿Por qué? Porque a veces no vemos o no somos visionarios a un fin común. O sea, si tenemos un proyecto que es para la mejora escolar, entonces esa es la misión que toda la planta docente debe de tener en cuenta, un fin común. Pero bien sabemos que este factor de riesgo se vive día con día. A veces pues no solamente es por esos desacuerdos de proyectos, sino que en ocasiones a veces son por problemas personales, a veces porque los mismos docentes son conflictivos. Entonces es por ello de que se ve estos desacuerdos y también, ¿verdad?, que no hay ese compañerismo entre los mismos docentes, sino que a veces somos egoístas. No queremos porque aquel docente es innovador, tiene una creatividad pues buena y él sabe cómo pues sacar adelante el centro educativo, pero a veces pues somos egoístas, como lo mencioné anteriormente, y nos estancamos, no apoyamos a esa idea que puede mejorar no solamente el aula de ese docente, sino que también puede mejorar el aula de nosotros. Entonces, es ahí donde este factor pues influye mucho, como lo decía, no solamente en todo el centro educativo, sino que también en el aprendizaje de los estudiantes. Entonces sería bueno como ir pues haciendo capacitaciones o proyectándonos, ser mejores profesionales, pero primeramente tener un desarrollo personal muy bien, tener valores, ser solidario, responsable y pues dejar atrás todas esas diversidades o esas indiferencias que pueden ocasionar pues muchos más problemas, no solamente la violencia en los centros educativos. Profesora Isamar, la colega Wendy nos compartía sobre los desacuerdos entre docentes y con el director. ¿Puede usted hablarnos si existen estos desacuerdos también con los padres de familia? Colegas, sobre los famosos conflictos que se dan en las instituciones entre padres de familia y docentes. Sabemos que una buena relación entre docentes y padres es fundamental para generar un mayor bienestar en los estudiantes y en su proceso académico. Mas, sin embargo, pareciera que la comunicación entre ambos se ve limitada en cuanto a las siguientes actividades: un evento social, entrega de calificaciones, informes sobre mala conducta o bajo desempeño de los estudiantes. En el mayor de los casos, son los docentes quienes siempre convocan a las reuniones con los padres de familia. Mantener un lazo estrecho de comunicación es responsabilidad de ambos. La participación de madre o padre varía. Algunos se desenvuelven con mayor facilidad, a diferencia de otros que son un poco más tímidos. No les queda claro el propósito de la reunión. Y entre los conflictos más comunes tenemos la desconfianza de los padres. Algunos padres de familia sienten como una amenaza el hecho de que alguien más esté educando a sus hijos. Generalmente porque consideran que la educación que sus hijos reciben en el aula contradice la educación que le damos en casa. También la falta de comunicación, que ocurre cuando el alumno tiene un altercado con su profesor. Así es, los estudiantes en el mayor de los casos llegan a casa y al momento de contarle a sus padres lo ocurrido, alteran la historia. Esto no quiere decir que nada sea verdad. Sin embargo, acércate a los padres del alumno para que tenga un mayor conocimiento de los hechos, y esto evitará conflictos en el futuro y así que todos puedan tener una buena comunicación. También encontramos el no es para tanto. Hay situaciones en las que los padres creen que se está siendo injusto con sus hijos, pero esto es porque
hay descontento de los padres, ya que volvemos otra vez al punto anterior que decía que pasan altercados o problemas en las instituciones en cuanto a las conductas de los hijos. Y esto también es notorio que sus hijos tienen una actitud en su casa y totalmente diferente a la actitud que muestran en las instituciones. Por ello es que la mayor parte de los problemas o los desacuerdos que se dan entre los padres de familia y los maestros es porque siempre los padres prefieren creer las versiones de sus hijos y cuando llegan el siguiente día a las instituciones a reclamar o a preguntar el por qué su hijo llegó con palabras tal vez que lo ofendieron o él las hizo ver de esa manera, siempre llegan alterados por las versiones que les dan sus hijos. Pero entonces, ¿qué debe de hacer el docente? Sabemos que manejar este tipo de conflictos o altercados no es tan fácil, ya que si un padre de familia llega alterado y hemos tenido un mal día, nuestra reacción quizás va a ser muy mala. Tanto así que podemos llegar a unos desacuerdos o a decirnos palabras fuera del contexto en el que estamos, hasta llegar al punto de faltarnos al respeto. Colega Marjorie, ¿qué otro factor considera que podría influir en la convivencia entre los alumnos? Considero que otro factor influyente podría ser la violencia que los estudiantes viven dentro de sus hogares. Esta violencia intrafamiliar es un detonante para lo que es el bullying, que lo mencionaba la colega anterior. Sabemos de que los niños o las niñas que sufren de violencia en sus hogares muchas veces lo replican dentro de las aulas con otros niños a los que ellos creen que son indefensos o que fácilmente ellos pueden molestarlos, agredirlos y que no van a recibir ninguna defensa por parte de esos niños. Existen estudios donde se ha comprobado que estos niños que sufren de violencia dentro de sus hogares, al momento de llegar a las escuelas, también se convierten en víctimas, porque pierden su autoestima o la confianza en sí mismos para poderse defender o buscar ayuda. Así que por eso son una presa fácil para los demás niños que son agresores. Otro de los factores que considero que puede intervenir es el acoso sexual que se puede dar en la educación. Y este corresponde a un comportamiento inapropiado de naturaleza sexual que interfiere con la habilidad del estudiante para aprender, estudiar o participar en las actividades dentro de la escuela. Cuando se da un acoso sexual dentro de la escuela, interfiere mucho en las actividades que realizan los estudiantes, porque pierden la confianza o ya no se sienten cómodos realizándolo, porque puede ser que sea un acoso entre un docente hacia un estudiante o entre los mismos estudiantes. En cualquiera de los dos casos se crea un ambiente hostil. También puede existir un acoso sexual entre los miembros de la institución, o sea, entre los mismos docentes. En ese caso, los docentes ya no se sentirían a gusto trabajando ahí y puede ser que afecten su rendimiento como docentes. Excelente, colegas. Sabemos que hay demasiados factores, pero estos son los que ustedes les han marcado más, ¿verdad? Les han llamado más la atención. Tal vez hay otros factores aún más graves, pero los que ustedes logran ver en la institución donde ustedes están son estos. Bueno, ahora, colega Alexandra, ¿cómo podemos hacer para poder erradicar o prevenir estos factores de riesgo que están dañando a la comunidad educativa? Para poder erradicar o disminuir violencia en las instituciones, podemos elaborar lo que es un plan de acción. Un plan de acción, o sea, acciones dirigidas a personas o estrategias, por decirlo así, para trabajar factores de riesgo, programas educativos, trabajos de grupo, entre otros, acciones dirigidas
a las relaciones, acciones orientadas a la comunidad. He escuchado que para un buen plan de acción hay que hacer un abordaje holístico de los problemas, es decir, estos factores. Y también requiere participación y acciones de cooperación, las cuales vamos a hablar más adelante. Así que antes de hablar sobre este trabajo colaborativo, profesora Griselda, la colega Alexandra mencionaba objetivos. ¿Puede usted explicarnos un poquito más sobre este paso a seguir en el plan de acción? ¿O cuál es el objetivo que ustedes tienen como institución? Luego puede seguir la profesora Wendy también con la misma pregunta. Bien, como ya cada una de ustedes ha venido mencionando diferentes factores de riesgo en cuanto a la temática sobre la violencia en los centros educativos, retomando como esos puntos importantes en cuanto a cómo estos factores afectan dentro del centro. Ahora bien, si lo que queremos es erradicar estos factores de riesgo, debemos establecer un plan de acción, partiendo de objetivos como ya nuestras colegas lo han mencionado. Un objetivo ya de manera general es promover la coordinación interinstitucional que permita llevar a cabo las actuaciones pertinentes por parte de los servicios competentes en situaciones de desprotección del alumnado para lograr que se dé una coordinación ágil y eficaz dentro del centro escolar. Colega Wendy, puede seguir usted siempre con la misma pregunta. Pues bien sabemos que para un plan de acción, pues tenemos que buscar el problema y pues el problema ya lo tenemos, ¿verdad? Y que es violencia en los centros educativos y de ello pues se derivan estos factores de riesgo. Y pues también para hacer un plan de acción tenemos que tener un objetivo. Y se dice que el objetivo es conocer las diferentes causas sobre los factores de riesgo, tanto el bullying y los desacuerdos de la planta docente, ya sea por medio de actividades lúdicas y constructivas, para disminuir la violencia en los centros educativos y tener una mejora en la calidad educativa. La colega Alexandra mencionaba también las estrategias. ¿Puede explicarnos un poco más sobre ello? Entre las acciones podemos elaborar un plan de atención integral para el aumento de los factores de protección y la reducción de los factores de riesgo en el ámbito escolar y social, con participación de la comunidad ampliada que incorpore la visión de género desde la interseccionalidad. Además, colegas, no debemos dejar de lado las familias, ya que ellas son parte de la comunidad educativa, y para incluirlas podemos implementar programas de formación a madres, padres de familia para la sana convivencia, utilizando metodologías con evidencias para el desarrollo de las relaciones familiares positivas. Como bien sabemos que dentro de estos factores la familia tiene mayor impacto, por ello se ve la necesidad de involucrarla en estos procesos para que puedan identificar las causas y consecuencias que genera la violencia y fomentar valores primordiales en ellas, ya que no solamente se da en el ámbito educativo, sino también en el ámbito familiar. Profesora Wendy, puede tomar la palabra. Ahora quisiera mencionarles algunas estrategias que podemos utilizar para disminuir o para evitar estos dos factores de riesgo que son el bullying y el desacuerdo de la planta docente. Para el factor de riesgo bullying he tomado en cuenta 3 puntos que para mi persona pues son muy fundamentales y que nos pueden servir para evitar este factor. El primero es detener el acoso antes de que comience. ¿Qué quiere decir esto? Bien sabemos que el rol de la familia es algo fundamental, algo primordial en la interacción del niño y su padre, o sea, en la interacción social, e influye también en inculcar valores. Entonces, ¿qué van a hacer ahí los padres de familia? Van a hablar sobre este tema, van a comentarle cuáles son las causas, cuáles son las consecuencias y en qué consiste el bullying. Y también esto ayudará a que el niño se sensibilice y él pues vaya evitando este tipo de acoso. También vamos a evitar o a buscar, vamos a ser muy observadores. Los docentes pues toman este papel muy importante que es saber
Los niños imitan la forma de comportamiento que adoptan sus padres. Desde ahí, nosotros vamos a ver, vamos a observar, vamos a saber cuál es el comportamiento de ese niño y así vamos a poder evitar lo que es el bullying. La otra es detectar problemas de autoestima. A menudo los niños con problemas de autoestima acosan a otros para sentirse bien consigo mismos. Por ello, pues podemos utilizar esta estrategia que es detectando los problemas de autoestima, utilizando diferentes actividades que nos pueden ayudar a ¿qué? A saber cuál es el autoestima, cuánta es la autoestima baja o alta que tiene este niño. Ahora, para el factor de riesgo de los desacuerdos en la planta docente, pues bien sabemos que el aula es un lugar de convivencia, no es para hacer conflictos. Entonces, para que un centro educativo pues, pueda ser un espacio de convivencia, un espacio de aprendizaje, también podemos hacer que sea libre de conflictos. O sea, podemos saber fomentar los valores, fomentar las relaciones que establece entre los alumnos y los profesores. Y también saber que concientizar a los docentes también, ¿verdad? Porque aquí, pues bien sabemos que hay desacuerdos entre los mismos docentes. Fomentar, lo que es la solidaridad, la cooperación y la responsabilidad entre ellos mismos. Estas estrategias nos pueden ayudar a evitar lo que son los desacuerdos y pues tener un fin común, ¿verdad? Que eso es lo que más necesita un centro educativo. Colega Wendy, usted como la directora de la institución, ¿qué otro paso se debe de dar en un plan de acción para poder resolver estos factores que aún en el día de ahora siguen afectando a la comunidad educativa? ¿Qué otro paso? ¿Hay otros actores que se deben de integrar también o solo la escuela? Lo que es el paso 3 del plan de acción. Bien sabemos que el primer paso es el objetivo, el segundo paso son las estrategias y ahora vamos con el tercer punto o el tercer paso, que es la colaboración. Es de tomar en cuenta que cuando nosotros queramos resolver un problema o queremos realizar un proyecto, no solamente debemos de hacerlo con los del centro educativo, sino que debemos de realizar o pedir colaboración o apoyo a otras instituciones, o ya sea a la comunidad. Eso es de tomarlo en cuenta, que si queremos pues ejecutar algún proyecto, debemos de dejarnos ayudar de otras instituciones. Bien sabemos que la gestión intersectorial pues es la intervención coordinada de instituciones representativas de más de un sector social en acciones destinadas, total o parcialmente, a tratar problemas vinculados ya sea con la salud, el bienestar y la calidad de vida. Y también estas instituciones deben de tener un objetivo que es el fin común, o sea, tener esa misión de que es el bienestar o la mejora. Ese es el objetivo común entre todas las instituciones. No importa si son de diferentes áreas. Bueno, para estos dos factores, pues mi punto de vista sería lo que es el área de salud y el área de seguridad y protección. Podemos pedirle ayuda a lo que es a la clínica. ¿Para qué? ¿Para qué nos va a servir esto? Ya sea, podemos solicitar a psicólogos para que nos ayuden a dar charla y saber o sensibilizar a los estudiantes sobre el bullying. Y también podemos decirle a la Policía Nacional Civil de que nos ayude también a saber cómo saber protegernos y cómo saber proteger a los demás y cuáles son las consecuencias. Y también podemos buscar otras instituciones que nos ayuden, ya sea para tener esa convivencia con los docentes, con la planta docente, fomentar o crear capacitaciones que nos ayudan a ser mejores profesionales y también tener un desarrollo personal y profesional mejor. Muchas gracias, docentes, por acompañarnos este día. Ha sido de mucho provecho. Ha sido una conversación muy agradable. Espero toda esta información nos sirva tanto para los que nos están escuchando como a nosotros también. Le doy la palabra a la directora Wendy. Muchas gracias a todos los colegas por que nos han informado, nos han dado sus conocimientos
y ya sabemos, ¿verdad?, de cómo nosotros debemos actuar ante estos factores de riesgo. Pues agradecerle a todos los colegas por brindarnos un poquito de su tiempo también y la experiencia que ellos han vivido en sus trabajos, en sus aulas. Así que de antemano agradecerles. Pasen feliz día. Bueno, muchas gracias a las profesoras, directora, muchas gracias por haber compartido con nosotros y con nosotras esta importante información. Es importante darnos cuenta de la realidad educativa que está ocurriendo en los centros escolares. Muchas veces somos ignorantes o nos hacemos ignorantes a ello. Pero más que todo, el ejecutar un plan de acción y no tenerlo guardado, sino que ejecutarlo para que nuestra calidad educativa mejore día con día. Gracias, profesoras, gracias, directora Wendy, por acompañarnos en este podcast informativo y educativo, hablando entre colegas.